Hola, buenas tardes chicos. Vamos a hacer el análisis del día operativo de hoy, 17 de agosto. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que sucedió en el día. Previamente vamos a hacer el análisis de dónde estamos parados en el precio. Primero estamos en H1. El último rompimiento de H1 fue este que lo hizo el día de ayer. ¿Sí? Tenemos nuestro máximo y mínimo que todavía no está confirmado. Para que esto sea nuestro mínimo debería empezar a romper estructuras para arriba el precio. ¿Sí? ¿Qué zonas teníamos nosotros extremas? ¿Sí? En zonas premium para operar o para ver qué es lo que hacía el precio. Nosotros tenemos aquí una importante zona en H1, ¿sí? Que es importante. Vamos a ver si estamos realmente en H1. Sí, bien. Esas zonas con ineficiencias, ¿sí? Vamos a achicarlas así. Es una zona que tiene ineficiencia y que el precio podría dirigirse ahí en el transcurso del día o en la semana o bueno, cuando desea. Ese es el órgano extremo que genera ineficiencia y genera toda la caída de H1. Entonces, teniendo este panorama, nosotros estábamos acá en el día de hoy y bueno, y teníamos que ver qué es lo que nos decía el precio. Lo que nosotros a priori ya podemos ver es que nosotros acá tenemos un último fractal de H1 que tiene este máximo, ¿sí? Es un fractal. Si nosotros nos vamos a 15 podemos verlo más claramente. Fíjense que este fractal, ¿sí? Que hace rompimiento, tiene máximo, tiene mínimo. El precio ya había demostrado que de querer darse la vuelta. Vamos a ver aquí, ¿sí? Y aquí hace un nuevo rompimiento, ¿sí? En esta zona. Entonces, bueno, el precio a partir de acá comienza a ser alcista. Ahora, ¿qué es lo que podía hacer el precio? Simplemente venir a cubrir la ineficiencia que le quedaba de 15 minutos y a partir de ahí asentarse sobre el order block que genera la ineficiencia y empezar a caer, ¿cierto? Bueno, esa era una posibilidad. Entonces, obviamente que yo marco el orden lo que genera la ineficiencia, pero el precio tranquilamente puede ir al extremo. Y el precio a las 9 de la mañana, 9:30, ya estaba cerca de esto. Entonces nosotros lo que debemos ver es qué hace el precio en esta zona. Nos vamos a ir a 5 minutos y vamos a mirar qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Un último rompimiento de 5 minutos es este. Este es el último rompimiento aparentemente de la estructura de 5 minutos, ¿sí? Por aquí. Este era su mínimo. No, vamos a ver si lo marcamos bien. Acá. Este era su mínimo. Y su máximo todavía no lo tenemos definido. Entonces, nosotros ya podíamos ver que el precio se estaba dirigiendo a ese bloque. Y desde este bloque podía tener una reacción bajista. Como ustedes saben, no sé si lo comenté en algún video, a mí no me gusta operar apertura, porque apertura tiene que ser muy bueno analizando apertura para poder meter una orden directa. A mí me gusta buscar confirmaciones cuando el mercado ya está más tranquilo. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el mercado cuando arranca con velas muy grandes, que son difíciles no sé si de entender, pero de que tome una acción. Puede tirar una vela muy grande que te rompe la estructura, una vela muy grande para arriba y bueno, no es claro. Entonces no opero apertura. Lo que sí opero es cuando el precio ya desarrolla, 11:30 de la mañana, que se pone más tranquilo, vela más chiquita, sin tanto volumen. Ahí me interesa así hacer una operación. Bueno, vamos a ver qué pasó durante el día. Ya dijimos que el precio está cubriendo una ineficiencia, ¿sí? De 15 minutos. Y se puede asentar en el bloque para seguir cayendo. ¿Qué tenemos por debajo? Por debajo ya hay zonas importantes. Este bloque gigante es un bloque de 4 horas, que es el último que tenía ineficiencia. El precio se había asentado en el 50% de esa ineficiencia y había empezado a hacer impulsos alcistas. Entonces, si el precio a mí me rompía toda esta zona, este máximo, a mí ya me confirmaba finalización de rango de una hora, retesteaba para seguir impulsándose e ir a buscar las zonas de H1 extremas, ¿sí? Esta zona que puede ser desde, si yo le tiro un FIBO, fíjense ustedes, al máximo, al mínimo, ¿sí?
podría buscar a partir del 60% para arriba ya venderse el precio, porque estaría en una zona premium del rango. Pero si el precio me respetaba esta zona, el precio podría seguir cayendo o buscar estas zonas acá. ¿Qué es lo que yo tengo marcado abajo? El bloque de 4 horas. Ineficiencia existente en 15 minutos. Es la última ineficiencia de 15 minutos. Y este bloquecito chiquito es el bloque de... Es un bloque de... Bueno, no lo vamos a poner acá. De 15 minutos. Si lo quiero achicar a ver si me deja. Me parece que no, está muy grande. 4 horas. Ahí está. Para dejarlo más cerca del precio, ¿no? Un bloque de 15 minutos, un bloque de 4 horas. Excelente. Vamos a 5 nuevamente. Bien. Bueno, entonces podríamos esperar reacciones una vez que el precio reaccione o rompa. Si rompía, ya directamente este iba a ser el mínimo, porque ya me está cambiando la estructura. Pero si respetaba este bloque, podía venir a buscar esto para recién impulsarse nuevamente y hacer su retroceso a una nueva zona. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hizo el mercado, qué es lo que hizo el precio el día de hoy. Y vamos a ver qué operación pudimos hacer, si es que pudimos hacer alguna. Si estamos en un minuto vamos a correr el precio. Fíjense ustedes esto en un minuto, que claro que es claro, más o menos claro. Que nosotros acá ya tenemos un rompimiento, ¿sí? Que tiene mínimo aquí abajo. Hasta ahí estamos de acuerdo. El precio hace un retroceso y vuelve a romper estructura, ¿sí? Esta segunda estructura que rompe el precio, ¿sí? Esto siempre hablando de un minuto. Yo no opero esto todavía, porque como ya les dije, no me gusta mucho operar aperturas. Pero los patrones muchas veces se dan en esa temporalidad. Bien, a partir de ahí el precio, este era el mínimo que debía de romper para confirmar una reversión del precio hacia la baja, tocando un nórdelo. Fíjense que lo toca en el open y cubre la ineficiencia a la perfección, y el precio desde ahí se podría dar vuelta. Vamos a ver qué ocurre. El precio empieza a caerse, ¿sí? Fíjense cómo intenta respetar la zona y la rompe con cuerpo. Entonces, en ese rompimiento, nosotros ¿qué podemos decir? Bueno, el precio llega acá. Este es el orden extremo con ineficiencia que el precio podría tocar, ¿sí? Para seguir cayendo, hacer el retesteo y seguir cayendo. Ahora, ese bloque es bien extremo, tenía más ineficiencia, tenía esta liquidez previa, ¿sí? Esta zona, ¿sí? Esto yo no lo opero porque es apertura no me gusta. Ya lo dije y bueno, entonces yo dejo pasar eso. La verdad que ni siquiera me pongo a mirarlo. ¿Qué es lo que hace el precio? Vamos a ver. Hace un retroceso, casi toca el order block, ¿sí? Esto realmente fue apertura, 10 y 30, la vela de apertura. Casi toca el order block. Si yo hubiera tomado el bloque completo que genera la ineficiencia, podría haber entrado. Toma liquidez, se asienta en el bloque y a partir de ahí para abajo. Bien, no operamos eso, así que no hay problema. Pero está claro el cambio de patrón en esa zona. Bueno, a partir de ahí nosotros en un minuto ya sabemos que el precio nos empieza a romper estructuras a la baja. Y rompiendo acá, confirmaría más todavía. Entonces viene a sentarse en un bloque, nos deja un patrón de un minuto y empieza para abajo. Bárbaro. Entonces, nosotros que esperamos que el precio llegara a estas zonas, ¿sí? Para poder comprar. Vamos a ver cómo siguió el día. Vamos a ir corriéndolo. Bueno, fíjense cómo el precio en esta zona ya se empieza a adentrar en el órdilo de 4 horas y en la ineficiencia, ¿sí? El máximo de la ineficiencia, el 50% de la ineficiencia y el mínimo de la ineficiencia, de la última ineficiencia de 15 minutos. Bueno, entonces yo ahora debía de controlar
rompimientos estructurales en un minuto que me confirmaran a mí el patrón de reversión. Para mí es el rompimiento último de un minuto. Este es el máximo, vamos a marcarlo bien. Este es el máximo de un minuto, ¿sí? Y mínimo, bueno, cuando lo deje. Vamos a seguir corriendo el precio, vamos a ver si nos respeta ese patrón. Ustedes pueden notar que acá también hace un rompimiento, pero este retroceso es muy pequeño, entonces yo no puedo tomarlo como válido. Hace este rompimiento y mi máximo en este caso sería este, ¿sí? Fíjense que el precio siempre con mecha, nunca lo rompe, así que yo no lo doy por válido. Un rompimiento claro tendría que ser acá arriba para que a mí me confirme en un minuto que el precio se empieza a dar vuelta. Vamos a seguir corriendo el precio. Excelente. ¿Me rompió? Sí, me rompió perfectamente. Entonces para mí está confirmado. Muchos compañeros míos buscamos confirmaciones de 5 minutos en contra de la tendencia general. Ustedes den cuenta que la tendencia es totalmente bajista, ¿sí? El mercado está siendo bajista, pero no viene de rebotar en un bloque pequeño, viene de rebotar en un bloque de 4 horas. Ese bloque podría dar un impulso grande, ¿sí? Pero bueno, era para trabajarlo con cuidado a esto, porque sí, era un rompimiento de un minuto que hubiera sido mejor que lo confirme en 5 minutos, pero realmente en 5 minutos, si ustedes miran la estructura, es horrible, no la hay, ¿sí? Fíjense que no hay una estructura clara, son todo baja, 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 no hay una estructura linda, clara, como para decir, bueno, acá estaría bueno que rompa el precio en 5 minutos, para que entonces seguíamos buscarlo en un minuto es donde decidimos nosotros seguir buscándolo. Bueno, ya acá lo encontramos. Bien, ahora, el último bloque que tenía ineficiencia era este, ¿sí? Ese es el último bloque con imbalance de un minuto. Fíjense que es grande, pero no era el bloque extremo, era un bloque que tenía ineficiencia. Y el próximo bloque, que no tenía ineficiencia, pero sí era el bloque extremo, era ese. Entonces, acá había que tomar decisiones en cuál entrar, en el último bloque de ineficiencia o en el bloque extremo. ¿A dónde podemos entrar nosotros para asegurarnos de entrar? Vamos a medirlo, ¿sí? A ver qué es lo cuánto medía o qué podíamos hacer nosotros. Fíjense, desde el último bloque que tiene imbalance hasta el final tenemos 15 puntos. No podríamos haberlo hecho, sí, pero era arriesgado porque quedábamos apenas por arriba, pero pongámosle que decidimos hacerlo de 15 puntos, ¿sí? Porque nosotros estábamos confiados de que el precio no iba a llegar hasta allá abajo. Y entramos en el último bloque decisional y nos íbamos a proteger casi por debajo de la última mecha. Era una decisión que podíamos tomar. Y la otra decisión, ser un poquito más arriesgado, con la posibilidad de quedarnos afuera y entrar al 50% o a la liquidez del último bloque, del bloque extremo, más extremo de todo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora para demostrarles una cosa y otra es poner la orden en los dos bloques. Fíjense, si yo pongo una orden y le doy 15, era arriesgado por supuesto, ¿sí? Darle 15, lo ideal era ponerle 20, que hubiera sido lo mejor, 15. Y luego lo que nosotros vamos a hacer como segunda entrada, solamente a manera de mostrarle, es poner la entrada a la altura de la liquidez, ¿sí? Ahí protegiéndose por debajo del mínimo. Fíjense que nosotros ahí podríamos haber protegido con 10 puntos y quedábamos bien afuera, mucho bien afuera del precio. Excelente. Y Gaby, ¿y hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde nos podemos mover? Bueno, a ver, vamos a marcar 15 minutos a ver qué nos hizo el precio, qué nos demostró. Fíjense en ustedes que toda la caída desde la apertura hasta este momento a nosotros nos hace un rompimiento de estructura. Acá, ¿sí? El precio se está llevando ese mínimo. Entonces en 15 minutos me está dejando este máximo, ¿sí? Y mínimo acá confirmado si se empieza a dar vuelta y ir para arriba. ¿Y qué teníamos nosotros? Aquí en 15 minutos teníamos una hermosa ineficiencia, esta que está aquí.
entonces el precio podía ir a cubrir esa ineficiencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el precio podría ir a cubrir esa ineficiencia, entonces podríamos decir, bueno, el precio llega hasta ahí. Entonces nosotros podríamos agarrar nuestras órdenes y llevarlas directamente al open de la ineficiencia. No hace falta más. Porque lo más sería arriesgado. Y si el open de la ineficiencia nos da un buen ratio beneficio, es suficiente, ¿sí? ¿Para qué estirar más? Fíjense, ¿sí? Acá tiro un poquito más, bien al open, ahí perfecto, este también, ahí. Si nosotros entramos, no, ahí. Si nosotros entramos desde la última ineficiencia del precio, vamos a agrandarlo así, para que se vea claro. Si nosotros entramos en el último bloque que tenía ineficiencia, con 15 puntos, ahí vamos a buscar el open de la ineficiencia, daríamos un trade de 1.53. Excelente, es un buen número. ¿Para qué le vamos a pedir más al mercado? Y si nosotros entramos arriesgándonos en el 50% del bloque, o en la liquidez, perdón, del bloque, el último bloque que genera todo el movimiento, nosotros teníamos un trade de 1.9, 1.899, es 1.9. Entonces podíamos tomar esas dos decisiones. Vamos a ver qué pasó, qué es lo que hizo el precio y cómo pudimos entrar nosotros, ¿sí? Vamos allá. El precio se empieza a dar vuelta correctamente. Bueno, ahí nos activa la orden de la ineficiencia, el bloque que tenía la ineficiencia. Bien, excelente. Vamos a ver qué sucede. Fíjense cómo el precio se queda, ¿sí? Se queda absolutamente ineficiencia. Ahí. Vamos a ver la liquidez esta, marcarla ahí para que nos quede bien puesta la ordencita. La última liquidez era esta y ahí es donde nosotros deseamos entrar. Bien, vamos a correrlo. Perfecto. Fíjense cómo el precio llega hasta la toma de liquidez de este último orden. Y todavía falta que llegue al 50%, que podía llegar al 50%. Pero decidimos la toma de liquidez por las dudas, por si no quedaba. Ahora, tenemos las dos órdenes adentro, ¿sí? El mercado puede hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir avanzando el precio para ver qué sucedió. Fíjense cómo se empezó a ir el precio. Bueno, vamos, ya estamos. Ya se puede ir el precio. El precio ahora sí toma el 50% del bloque, ¿sí? Y empieza a hacer impulsos. Ahora, nosotros estamos acá, ¿sí? Teníamos una confirmación de un minuto con rompimiento estructural, ¿sí? Y la toma de liquidez en un minuto, acá. Pero si nosotros no estábamos seguros de que el precio fuera a entrar a estos bloques y no seguir de largo para tomar una liquidez o para tomar bien el 50% de la ineficiencia y esas cosas, nosotros podíamos dejar pasar estas órdenes que pusimos, para mí ya confirmadas, ¿sí? Esto es lo que yo busco y esto es lo que yo opero. Yo pongo las órdenes y no lo tengo que dudar porque es la forma en que yo trabajo. Rompimientos en un minuto que me confirmen cambio de dirección y elijo el bloque que tenga que elegir. Por ahí hoy yo hubiera elegido este bloque que tenía la ineficiencia, hubiera puesto esto un poquito más largo y yo hubiera operado eso. Y no me quedo afuera, estoy dentro de la operación. Entonces, ahora, si vos no estás seguro de que esto se va a dar, esperás que toque el orden y que te produzca rompimientos de estructura nuevamente, ¿sí? Una segunda vez. Porque desde que se impulsó empezó a caer y acá se quedó boludeando el precio sin dar impulsos fuertes. Entonces vos empezabas a dudar si realmente el precio iba para arriba. Entonces, ¿qué debes hacer? Buscar un nuevo rompimiento de un minuto. Si yo acá tengo un boss, ¿sí? Este es mi nuevo alto. Entonces, si el precio a mí me rompe por ahí arriba, automáticamente me confirma que los bloques que toco son de compras. Entonces, si me rompe la estructura nuevamente por acá arriba, yo puedo buscar una zona para reentrar al mercado. Vamos a ver qué sucedió. Fíjense
cómo el mercado se quedaba, no hacía movimientos lindos, como para decir, se despega, ya se va y nos vamos y rompemos la estructura y todo eso, ¿sí? El mercado quedó mucho tiempo que iba y que volvía, que iba y que volvía. Pero ¿qué pasó acá? Acá me volvió a romper la estructura interna de un minuto, me hace un boss, lo testea, cae, ¿sí? Testea este bloque que genera un intento de caída y luego rompe la estructura. Fíjense lo importante que es este bloque, ¿sí? El precio hace un testeo del alto, ¿sí? Del bloque, tiene intento de reacción clara y evidente sin lograr hacer un mínimo nuevo y me rompe la estructura. Entonces, este bloque es el bloque que me confirma que el precio se va para arriba. Entonces estas dos entradas que yo hice eran correctas. El precio se va para arriba. Entonces yo podría tranquilamente, si no entré acá porque le dudé, tranquilamente yo podía hacer esto. Acá, con stop de 10 puntos. Fíjense qué cortito que hubiera sido. Bueno, vamos a ponerlo con esto porque no me deja. Hoy se va a hacer largo, me parece. Pero bueno, lo tengo que explicar. Y nuevamente salida en el inicio de la ineficiencia. No necesitamos pedirle más al mercado porque es un ratio muy bueno. Fíjense que este ratio es de 1.76. Entonces yo, fíjense que tenía una hermosa entrada. Bueno, vamos a ver allá qué pasó con eso también, ¿sí? Llegó el precio, me dejó pagando. El precio no se fue, se fue y está volviendo a romper estructura y no me tocó la orden. Ahora, no podemos pensar que eso es una inducción, una liquidez para que el precio vuelva ahí de nuevamente, independientemente de que me rompe la estructura. Se puede pensar, así que la orden queda puesta. El mercado me rompió estructura nuevamente, se está yendo, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde entro? ¿Sí? Todo el mundo marca ese rompimiento de estructura, dice, ineficiencia, marca este bloque y pone órdenes. Y el mercado te engaña, porque el mercado vuelve a tomar la liquidez de ese bloque, se adentra el bloque seleccionado y se empieza a impulsar y a romper estructuras. ¿Están de acuerdo? Es lo que me muestra el precio. Entonces yo tengo una tercera orden. Si no entré en esta, no entré en esta porque me parecía que el mercado estaba pelotudeando, pero luego me hace un rompimiento nuevo, automáticamente tengo otro bloque para poder entrar. Entonces allá vamos. ¿Qué es lo que hace el precio? El precio empieza a ir a favor, ¿sí? Fíjense que ya acá ya tenemos un 1.5 ahí. Nosotros nos podemos salir tranquilamente. Pero bueno, habíamos dicho de salida en el Open de la ineficiencia porque podía ir a tocarla, cubrirla, pero salirse en el Open era correcto porque era un buen ratio. Salirse antes también era un muy buen ratio. De igual manera, nosotros apostamos por eso. El precio se vuelve, ¿qué hago ahora? Perfecto, ¿sí? Fíjense cómo el precio se vuelve y después recién va. Ahora, el que ve este retroceso y lo está mirando en un minuto, le agarra un miedo de que se te vuelva todo el trade, porque vos fíjate que se te volvió prácticamente al 1.4 y estabas en el 1.675, entonces es muy difícil aguantarse ese recorrido. Pero bueno, en fin, el precio llegó donde debía llegar y fue una muy buena salida. ¿Por qué creen que el precio rebota ahí? Fíjense ustedes aquí en esta zona. En esta zona, en toda esta zona, no hay ineficiencias, no hay absolutamente nada, ¿sí? ¿Cuál era la única zona que le quedaba una ineficiencia y tenía liquidez previa? Esta era la zona más cercana del precio que tenía ineficiencia y liquidez previa. Entonces el precio, fíjense, hasta ahí, con la liquidez, cubriendo la ineficiencia, el precio se adentra en ese bloque y hace un intento de caída y luego va de nuevo. Bien, como para que lo tengan en cuenta que por ahí haber hecho esta salida también era correcta, era muy correcta. Fíjense que cualquiera de los trades que hicimos hoy fueron buenos. Este fue un 4.69, excelente. En el medio, vamos a ver si lo puedo marcar. Ahí está. Este fue un 7.93, mucho más lindo, pero más arriesgado porque el precio te podía dejar afuera.
Y el siguiente fue de 1.16 hasta acá. Y si lo buscaba hasta allá era más. Pero hasta acá también 1.6. También era una buena zona de salida y era la única zona, la primera zona de abajo para arriba que tenía ineficiencia y liquidez previa. Entonces fíjense en la cantidad de maneras de entrar al mercado que se podían tener hoy y que podrían haber aprovechado, ¿sí? Un poco más agresiva, entrando en el último órbito con ineficiencia, que te hacía un trade de 4.69. Una mucho más agresiva abajo, esperando que el precio llegara al 50% o a la liquidez del último bloque, cosa que sí hizo, haciendo un 1.793, casi un 1.8, o esperando una confirmación, si todo esto no te convencía, esperando una confirmación con rompimiento de un minuto nuevamente, liquidez previa más order block con ineficiencia. Era perfecto y llevábamos un 1.6. Ese fue el día operativo de hoy. Fíjense que en 15 minutos el precio efectivamente llega al open de la ineficiencia. ¿Y por qué salirse ahí? ¿Por qué el precio podía rebotar desde ahí o no, yéndose la baja? Si nosotros le tiramos un FIBO a ese rompimiento de 15 minutos, de ahí hasta acá, ya estamos en zona de ventas. Desde el 60% hasta el 100% es zona premium de ese rango. Entonces podríamos decir, bueno, ya estamos en zona de venta. El 50% ya te está diciendo, salte de cualquier operación que vos estás haciendo en contra de la tendencia. La tendencia es bajista. 15 minutos había hecho un rompimiento bajista. Entonces ese impulso no iba a ser a romper en un principio. Iba a ser a llegar a zonas premium para vender nuevamente. Y la ineficiencia en este momento lo frenó. Vamos a ver qué pasó después de salirse de esos trades, ¿sí? Que es importante verlo. Llegó al 79, llegó al bloque. ¿Qué hizo? ¿Cubrió la ineficiencia? Lo dejamos correr así de una. ¿Se dan cuenta? Ahí terminó el día operativo, ¿sí? Nosotros, bueno, ya obviamente a esta hora ya no estamos en el mercado, pero fíjense cómo el precio se volvió a venir abajo. ¿Por qué? Porque le faltaba cubrir el bloque de 15 minutos y toda la ineficiencia. A la ineficiencia había llegado casi al 50%, pero no había llegado al 50%. Entonces, desde el 60% del FIBO, el precio decidió caer nuevamente. Bien. Ese es el video de hoy, esa fue la operativa de hoy. Les mostré 3 formas de entrar, siempre con el patrón de 1 minuto, ¿sí? Que quieran o no, se respeta muchísimas veces, siempre que esté sentado en un buen bloque o en una ineficiencia, que sean bloques de mayor temporalidad y que realmente bloques que puedan generar reacción en el precio. Un bloque de 4 horas me va a generar una reacción en el precio. No sabemos si para romper estructura o para llegar a la última estructura de 15, entrar en zonas premium y volver a caer. Pero si nosotros operamos un minuto, ese movimiento es un buen trade. Entonces sirve. Bueno, eso es todo, muchachos. Eso es lo que les quería mostrar. La verdad que espero que les haya gustado el video. No se olviden del me gusta y de suscribirse si no están suscriptos. Y bueno, nos veremos mañana en el último día operativo. Y veremos qué nos deja el mercado para el último día de la semana. Por ahora creo que se está respetando el análisis del día domingo de la operativa semanal. El mercado sigue bajista, ya está llegando a zonas extremas. Ya acá el precio va a empezar a tomar decisiones. Esta línea roja que está acá es el mínimo del fractal de diario, el rango de diario. Y ahí si lo supera con cuerpo. Vamos a ver que el precio va a seguir cayendo un buen tiempo más, buscando equilibrar el gráfico semanal, el gráfico mensual. Bueno, nada más, esto por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de dejar el me gusta y suscribirse si no lo han hecho. Muchas gracias.